Buenos días, hermanos que también están en las redes sociales. Hoy tenemos un tema muy particular y tiene que ver con una mujer, Ana. Ana fue una madre que recibió el gozo en circunstancias muy complicadas, muy adversas. Ana podría representar a muchas mamás aquí y también los que están con nosotros en las redes sociales. Podría decir que Ana puede representar de repente a muchas mamás en el mundo. Queremos, siguiendo el estudio del fruto del Espíritu, que lo estamos viendo en una manifestación práctica en personajes, queremos abordar el tema de hoy día, justamente sobre Ana, una madre que encuentra el gozo. Oremos, por favor, un momentito. Amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos permites reflexionar en ella. Santo Espíritu, obra por tu palabra. Sabemos que en nuestra limitación humana, el recepcionar tu palabra divina no es fácil. Por eso invocamos tu nombre, oh Dios, para que obres en nuestras vidas por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Respecto a la experiencia de Ana, creo que al ver cómo el Espíritu de Dios obra en su vida de manera concreta, nosotros también podríamos relacionarnos de manera directa con la experiencia de Ana. La semana pasada vimos el amor en la vida de Jonatán, y hoy día vemos el otro fruto del Espíritu, que es el gozo. Quisiera que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, el capítulo 1. Y antes de ver el texto, quisiera que pensemos un momento en algunas cosas que son sumamente importantes para poder ubicarnos en el contexto. La primera cosa es, ¿qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Etimológicamente, el gozo es alegría, es regocijo, es deleite, es placer, es contentamiento. Cuando uno ve el significado etimológico, se da cuenta que a la luz de la Escritura no refleja lo que realmente es el gozo. Uno puede confundir muchas veces la alegría con el gozo. La alegría no es algo que esté en nuestra naturaleza. En cambio, el gozo es algo que refleja lo que está dentro de nosotros. Es una condición natural que se da por la presencia del Espíritu Santo, no por nuestra propia naturaleza, no por nuestro propio ser. Nosotros no tenemos de manera natural gozo. Y dice Gálatas capítulo 5, donde nosotros podemos encontrar el fruto del Espíritu, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, estas características o virtudes, como se les suele llamar, no son propias en la naturaleza nuestra. Y eso lo sabemos. Eso lo sabemos quienes hemos venido al Señor, hemos encontrado al Señor en nuestra experiencia, lo sabemos en la medida que vamos avanzando en la fe, lo sabemos los líderes y lo sabemos los pastores. Con más de 40 años en la fe, puedo decirles que en mi propia experiencia me doy cuenta que no es natural el gozo. La alegría podría ser, porque como algunos a veces suelen ver medio
No parece, pero sí soy cariñoso. Y a los hermanos les digo, les doy el abrazo terapéutico y los saludo y los abrazo. Pero eso podría confundirse con el gozo. Porque el gozo es algo que lo da y lo desarrolla en nuestro ser, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el gozo? Como hemos referido, por el obrar del Espíritu Santo, por la manifestación del poder y la presencia del Espíritu Santo en la vida. Algunas veces uno puede ver personas que están riendo y siempre ríen, pero uno puede darse cuenta en algunos casos que la situación interior, aún en el rostro, se puede reflejar, que uno puede reír, pero no realmente porque está gozoso. Como algunos dirían, hay quienes ríen por no llorar. Y otros dirían, mira, cual payaso que se presenta delante de un escenario y hace reír y ríe, pero su corazón está sangrante y triste y llorando. Y hay escritos sobre esto, se han hecho canciones, poemas, pero realmente nosotros tenemos que entender que el gozo es algo profundo. Si podemos ver o notar la alegría, el gozo es una alegría profunda que está dentro de nuestro ser, no es pasajero. Y eso es lo que el apóstol Pablo le explica de una manera muy particular. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 10, mire lo que dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, como entristecidos, más siempre gozosos. Y continúa, como pobres, más enriquecidos, porque la experiencia del apóstol aquí no es una experiencia natural, sino que es una experiencia que el Espíritu Santo le da obrando en su ser. Por eso es que en Filipenses, el capítulo 4, el verso 4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y desde dónde está escribiendo Pablo? Filipenses y el capítulo 4. Muchos de ustedes probablemente saben. Lo está escribiendo desde las prisiones. Lo está escribiendo desde una experiencia muy, muy complicada, triste, dolorosa, porque está en mazmorras. Algunas veces se ha descrito esto, por razones del tiempo yo no me detengo a hacer unas descripciones de la condición en la que él estaba, pero era una condición paupérrima, en la que nadie podría decir que alguien podría tener gozo, y desde esa condición, desde esa situación, está escribiéndole a los hermanos que están afuera, diciéndoles, gozaos, regocijaos. Otra vez digo, qué tremendo. Eso no es natural. Entonces, cuando nosotros podemos estar en medio de la tribulación, de la angustia, como hijos de Dios, podemos estar gozosos. Podemos estar gozosos. Y escúcheme, eso no es estoicismo, eso no es masoquismo, eso es fruto del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos al capítulo 1 de Samuel, nosotros vemos la manera como se ilustra la experiencia de Ana. Y Ana en Samuel se describe de una manera muy, muy particular, porque Ana era mujer de Elcana. Ahí está en el verso 1, mujer de Elcana. Elcana tenía 2 mujeres. No nos vamos a meter en esos detalles, solamente quiero decirles que por cuestiones culturales se daba en ese tiempo ese tipo de relaciones. La Biblia no aprueba, bajo ninguna circunstancia no aprueba la bigamia, la poligamia. Entonces no vayamos a pensar que mira, Elcana tenía 2 mujeres, entonces, y sobre todo los varones, ¿no? Que en la cultura nuestra a veces podemos confundir las cosas. Ana, en medio de las circunstancias en las que vive, porque no solamente ella tiene el marido que comparte el sentimiento con otra mujer, sino que su situación era más complicada, más adversa.
En el verso 2 dice que el Cana tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y mire la situación que sea. Penina tenía 2 hijos y Ana no tenía hijos. O sea, no solamente ella tenía que ver el cariño, el afecto compartido, sino que ahora ella no podía tener hijos. Y nuevamente, culturalmente, el no tener hijos era un estigma, era algo terrible. Ella era estéril. Y socialmente las mujeres que no podían tener hijos en ese tiempo eran consideradas de muy poco valor. Entonces podríamos detenernos para pensar en la autoestima que tenía la mujer, pobre Ana, ¿no? Y como si eso fuera poco, la Penina, iba a decir la Penina, esta Penina es cosa seria, hermanos. Y a veces yo me he puesto a pensar cuando meditaba y que por día, ¿qué penina? Y a veces, ¿cuántas peninas pueden aparecer en la vida de los cristianos, ¿no? Dice que Penina era rival, la irritaba, verso 6, la enojaba, tanto que la entristecía. ¿Por qué? Porque Penina tenía 2 hijos, pero ella se daba cuenta de manera muy directa que el Cana tenía preferencias con Ana. Es decir, el amor del Cana estaba con Ana y se lo hice más adelante. Pero Penina, esta Penina, era tal el acoso de Penina que la quebranta, o sea, la entristece. Verso 7 dice que así hacía cada año, hablando de Penina, en la manera como atacaba y cómo menospreciaba y hacía, como algunos dicen, leña al árbol caído de la pobre Ana, ¿no? Pero dice que así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Por lo cual, estoy en el verso 7, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es decir, los ataques me pongo a ver esta Penina, qué cosa seria, hermano. Era tal el asedio, era tal el ataque, el acoso que tenía Penina contra Ana que la quiebran realmente, la hacía llorar. Y no solamente la hacía llorar, sino que, dice el verso 7, que no comía. No sé si algunos han experimentado ataques de esta naturaleza, ¿no? Hay personas que se ensañan con otros. Y probablemente en la experiencia algunos pueden haber experimentado esto, ¿cierto? Sobre todo cuando uno da testimonio de su fe. A mí me parece que hay quienes tienen miedo de decir que son cristianos porque hay gente que va contra los cristianos. Y puede llegar un momento en que cuando tú estás llegando al lugar donde hay alguien que te fastidia, yo tengo en mente una Penina. Había una Penina que a mí me tenía, hermanos, pero yo trabajé 20 años en una institución y yo trabajaba en una oficina donde había varias personas, pero había una en particular que me botaba las cosas de mi escritorio, me hacía cada día, 5 veces o sea, de lunes a viernes. Y llegó un momento en que cuando yo llegaba, veía el edificio, las puertas para entrar, mis pelos parecía que se levantaban, se escarapelaban. Porque ahí estaba la Penina esta. No le voy a contar más circunstancias, pero la sensación es terrible. Y solo Dios de la manera como obró en Ana puede obrar en nuestras vidas. Y puede liberar esa emoción, ese sentimiento o resentimiento que a veces no alberga en el corazón. La obra del Espíritu Santo rompe esas cadenas y nos da gozo y nos da paz. Y eso es lo que está sucediendo
Aunque miren el verso 8, el Cana le dice a Ana, en el verso 8, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Mire la pregunta que viene. Y le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Qué cosa seria, ¿no? Pero, ¿qué sabe el Cana de la tristeza, del dolor, de la angustia que está pasando la mujer? De repente no mucho. Él está pensando en la situación, y como a veces los hombres les decimos a la mujer, todo quieres arreglarlo llorando. ¿Por qué lloras? ¿Qué entendemos a veces del dolor, la angustia y la tristeza? Porque Ana no solamente estaba sufriendo ese estigma de ser estéril, sino que había una presión social que la menospreciaba, la desvalorizaba. Y también se hace comentarios que en esas circunstancias las mujeres tenían pocos derechos o ningún derecho, pocas posibilidades o ninguna posibilidad de ejercer sus derechos naturales. No los tenía. Entonces, ella enfrenta una situación que es desesperante y que muchas veces es el camino a la depresión. ¿Qué hace Ana en estas circunstancias? El verso 10 dice, ella con amargura de alma, ¿qué cosa? Con amargura de alma, oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Es decir, Ana entrega al Señor todo su enojo, todo su dolor, toda su tristeza. Y el resultado de esta experiencia, el resultado de rendirse a Dios, es que uno puede experimentar el gozo. Porque después de eso, en el verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no señor mío, no soy una mujer atribulada, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Es decir, ella puso sus congojas, su aflicción, y cuando dice de la magnitud de mis congojas y aflicciones he hablado a Jehová, entonces ella derramó su ser, se rindió a Dios, a tal punto que la obra del Espíritu Santo en su vida hace que cambie aún su rostro. Y el Cana la mira y parece que se confunde porque evidentemente el vino, ustedes saben que el vino, cuando se toma vino, puede eso cambiar el estado de ánimo. Cuando se toma vino a veces la persona se pone muy contenta, muy alegre. Por eso que a mucha gente le gusta tomar vino, pero quieren estar tan contentas que se emborrachan y la palabra de Dios tampoco avala la borrachera. De manera que esa práctica no debe ser propia de ningún hijo de Dios. Es más, la borrachera está condenada en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante. Y entonces Elí responde a Ana y le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mi querido hermano, mi querida hermana, amiga que estás con nosotros, ¿hay algo que te aflige? ¿Hay algo que te angustia? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te perturba?
Rinde tu vida a Dios. Ven a Dios y derrama tu alma como lo hizo Ana. Y la palabra nos enseña, y es la promesa de Dios, y Dios cumple sus promesas, que la paz, su paz, vendrá a nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llena nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces la experiencia de esta mujer es interesante porque probablemente del resentimiento, de la amargura que ha producido esos ataques, esa situación tan complicada, entonces ella comienza a vivir el regocijo, el gozo. Verso 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, después de esta experiencia que ella tiene de derramar su alma delante de Dios, hay paz en su corazón. Se rompe, y repito, porque a veces cuando nosotros hablamos de ataduras, pensamos que son demoníacas y son cosas que... No, también hay ataduras emocionales y mentales. Hay cosas que no tienen que ver con el diablo, tienen que ver con nosotros mismos, que le damos vuelta y vuelta y vuelta a las cosas, y eso va generando sentimientos y emociones dañinas. Dios quiere liberar de eso para darnos de su gozo. En los versos 19 al 28 encontramos el resultado de esa rendición de Ana, y que ella experimenta esa bendición de Dios. Dice que el verso 19, que luego de esta experiencia adoró a Dios, porque Dios, según ella, se acordó de su situación y vio la mano de Dios. Escúchame, Dios siempre está con nosotros. El asunto es que a veces en cuadros oscuros no nos damos cuenta. Nosotros a veces miramos solo nuestro entorno y pensamos que Dios no está con nosotros de repente, pero no, Dios siempre estuvo. Y no es que Dios se acordó de ella después, sino que ella, cuando buscó de corazón, cuando derramó su alma, entonces Dios tocó su vida y ella tuvo esta experiencia. Y en el verso 26 ella dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es decir, Ana fue consecuente también con la bendición. Ella era estéril, no podía tener hijos. Dios le concedió tener un hijo, Samuel, y ella no solamente se regocijó por el hijo que recibió, y algunos podrían decir, el hijo que ahora ella recibe es como su sueño que se cumple, el niño que es el hijo de su alma, de su corazón, o algunos dirían el niño es la niña de sus ojos. Pero ella no tuvo a menos decir: Señor, tú me has dado ese hijo, la gloria es para ti y te lo dedico a ti. Es decir, la experiencia del gozo nos puede llevar a nosotros al desprendimiento. Ella no se aferró al hijo. Es lo único que tengo. No podía más hacer el milagro, así que es para mí. No, ella lo entregó y le dijo: Señor, tuyo es, tuyo es. Esta experiencia de Ana nos enseña la manera en que podemos nosotros tener el fruto del Espíritu Santo. Nos enseña que podemos en arrepentimiento y fe venir al Señor y derramar nuestra alma frente a las circunstancias adversas que estemos pasando, frente a las situaciones en las que podamos estar viviendo. Y si usted no conoce esta experiencia de fe y arrepentimiento, es algo que nosotros experimentamos como hijos de Dios en algún momento de nuestra vida, que reconociendo que necesitamos de Dios, venimos a Él por la obra de Jesús en la cruz. Jesús derramó su sangre en la cruz para liberar no solamente de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad,
sino también darnos vida plena, vida abundante. Y algunos comentaristas cuando comentan o escriben Juan 10:10, dicen que vida abundante también tiene que ver con vida gozosa. El gozo del Señor, que algunos pueden decir el gozo del Señor es mi fortaleza, lo dijo el profeta, lo decimos en las canciones, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, puede ser nuestra fortaleza para cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia. El gozo del Señor puede estar en nuestros corazones, pero debemos tener en cuenta que no es producto de lo natural, es el resultado del obrar del Espíritu Santo. ¿Queremos ese gozo del Señor? Tenemos que venir a Él, derramar nuestra alma, rendirnos a Él. Vamos a orar un momento. Cada uno orando al Señor. Según la experiencia que cada uno tiene, clame a Dios. De repente necesita usted derramar su alma delante del Señor como Ana. De repente el corazón quebrantado, afligido. Dice que Ana lloró, pero el llorar es dejar que salga el dolor. Llorar es dejar que se estirpe, se arranque ese dolor, esa angustia del interior. Derrama tu alma al Señor. Dile, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes que necesito de tu gozo en medio de esta circunstancia.